Continuando con nuestra clase de prótesis dental dirigida a higienistas, vamos a ver en este momento los diferentes tipos de prótesis dentales que podemos apreciar en consulta. Del mismo modo, poder darle el mejor abordaje a nuestros casos y la importancia que tiene la higienista en esta consulta para poder facilitar todos los procedimientos y al mismo tiempo darle esa ayuda en la canalización del trabajo, ¿ok? Al odontólogo. Ok, comenzamos hablando de prótesis fija. Ok, comenzamos hablando de prótesis fija. En este caso vamos a mencionar las fases. Las fases son los tiempos que se toma realizar una prótesis en boca, desde que el paciente llega a la consulta hasta que la prótesis es instalada. En este caso, como lo vimos en la clase anterior, una prótesis fija también es denominada prótesis dento-soportada. Es esa prótesis por medio del cual el diente es tallado, la corona del diente es tallado, y de esta manera se adapta una prótesis de diferente material que vamos a ver a lo largo de la clase para esa rehabilitación protésica. Durante la llegada del paciente a la consulta, ¿qué es lo primero que vamos a evaluar? Comenzando con el estado del diente. En este caso estamos observando un muñón. La paciente, esto es un caso particular, esto es un caso mío, la paciente asiste a la consulta con el diente completamente fracturado. Se rehabilita, se aumenta el tamaño de ese muñón, ¿ok? Y adicionalmente a eso, se coloca un provisional ya vamos a ver qué es, del cual me va a proteger ese muñón, pero sobre todo a restituir esta encía irritada, esta encía eritematosa, que al momento de rehabilitar nosotros tenemos que dejar esto, un contorno perfecto e idóneo para un buen sellado protésico. Entonces, nuestra primera cita es la evaluación, evaluación del estado del diente, del estado de esa estructura dentaria remanente, del estado el periodonto, en este caso la encía, y para observar las otras estructuras periodontales, esas estructuras que soportan al diente dentro del hueso, tenemos que tener una radiografía. En este caso, preferiblemente radiografía de tipo periapical, ¿ok? Que me permite ver toda la estructura dentaria de largo a largo y poder determinar el estado de los tejidos alrededor para determinar si es óptimo ese paciente para su rehabilitación protésica a través de una prótesis fija. Luego de esto, hacemos la toma de fotografías iniciales, la cual nos va a tener un registro no solamente de la evolución del caso, sino también una planificación del caso en sí. En esa primera fase, en esa primera consulta, ya cuando el paciente accede al tratamiento, vamos a realizar la toma de impresión anatómica, la cual consiste de las siguientes proporciones y de los siguientes materiales e instrumentos. Lo primero que tenemos que tener es alginato. El alginato, como ustedes lo van a ver en sus clases de materiales dentales, es un hidrocoloide irreversible que me permite copiar las estructuras alrededor del tejido dentario, del tejido bucal. Adicionalmente a eso necesitamos cubetas que van a ser medidas. Estas son las cubetas, estas pueden ser cubetas metálicas o de plástico, como lo están viendo en la imagen, ¿ok? A la medida del paciente. Estas vienen en medidas S, M y L, porque son universales. También necesitamos taza de goma, preferiblemente dos tazas de goma, una para el alginato y otra para el yeso con el que vamos a hacer el vaciado. Y dos
espátulas. Una espátula para alginato, que es la espátula plástica, y una espátula para cemento, que es la espátula metálica. Y adicionalmente a eso, y no menos importante, las medidas. Esto siempre les pido a ustedes cuando vayan a hacer las prácticas en el instituto, solicitar a las dentales que les vendan las medidas, ¿ok? Porque a través de ella podemos llevar a las cantidades exactas que nos permite el fabricante para tomar una buena impresión. Entonces, ese alginato es colocado en la taza de goma a través de esas medidas para, por ejemplo, haciendo un ejemplo, esta es la medida de alginato y esta es la medida de agua. Para las cubetas S se necesita una medida de esto, es decir, lo colocamos, pasamos la medida al alginato, la llegamos al ras y la pasamos a la taza de goma para ser espatulada. Para la medida M necesitamos 2 porciones de estas y para la medida L necesitamos 3 porciones de estas. Para las medidas de agua se necesita una, va a ser una a una. Ese es las proporciones agua-polvo. Para una medida de polvo de alginato, una medida de agua. Entonces, si yo tengo una S y la S me dice que es una medida de alginato, entonces necesito una medida de agua. Entonces, en el caso más común, los pacientes adultos estandarizados. O sea, esto es algo, no es general, no es una regla general, pero es lo más común. Generalmente son cubetas M. Entonces, yo coloco, la higienista en este caso, prepara el alginato, que serían 2 medidas de alginato colocadas, aplicadas en la taza de goma y 2 medidas de agua. Ella empieza a espatular, el espatulado debe ser homogéneo, debe quedar con esta contextura, ¿ok? Como si fuese una pasta de dientes y llevada a la cubeta. La cubeta luego es llevada a la boca y en este caso, luego de que pasó por el tiempo de gelificación, que es cuando me copia, endurece el material y me copia toda la estructura dentaria, ¿ok? Después de eso yo la retiro de la boca y procedo a realizar el vaciado. Todo esto ustedes lo van a ver en materiales dentales. ¿Cómo es el vaciado? Generalmente son por 100 gramos de yeso piedra tipo 3, que son los idóneos em, para los modelos anatómicos, para el estudio, para el vaciado de los modelos de estudios anatómicos, es yeso tipo 3, yeso piedra tipo 3. Nosotros necesitamos 100 gramos de polvo sobre 20 mililitros de agua. Eh, Esto a veces agarran las jeringas, las llenan también de 20 cc o de 24 cc, eso depende las medidas, y ustedes la vacían. Por ejemplo, de los 100 gramos de polvo, 20 cc de agua, y esto es la proporción ideal para lograr una contextura homogénea del yeso y lograr esto, señores. El vaciado en el modelo, en la toma de impresión, y luego de esto tenemos este resultado, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos nosotros en la primera consulta, en la primera fase. Ya cuando el paciente le estudiamos todo el caso, le hablamos de la planificación, tomamos las fotografías, las radiografías, tomamos las impresiones, realizamos el vaciado, este es el resultado. ¿Para qué yo necesito esto? Bueno, porque esto es enviado al laboratorio. En este caso, Senate se encarga de que ustedes, los higienistas, puedan confeccionar esto también en el consultorio de manera que el odontólogo tenga, digamos, más rapidez en el proceso. ¿Para qué? Para probar o confeccionar el provisional. El provisional no es más que ese mucop, ¿ok? Cómo va a quedar el diente, pero en acrílico, que me va a proteger la estructura del muñón. Entonces,
En este caso, ya cuando mandamos al laboratorio el modelo, el laboratorio nos envía el provisional, llega la siguiente semana y el paciente asiste a su segunda cita de tratamiento protésico o lo que nosotros llamamos segunda fase. ¿Qué necesita tener el odontólogo en la bandeja? ¿Qué necesita organizar ese higienista? Y pendiente con esto, necesitamos el equipo básico, lo que conocemos como la triada. ¿Qué es eso? El espejo intraoral, el explorador y la pinza algodonera. Del mismo modo, necesitamos la jeringa para anestesia, los carpules, ok, de acuerdo al paciente, si el paciente es hipertenso, necesita un tipo de carpul, si el paciente no es hipertenso, lo tratamos con epinefrina al 2%, si es hipertenso es al 3%, la selección de la aguja es de acuerdo al cuadrante o al maxilar en este caso, y quiero que presten atención con esto porque generalmente lo dicen o lo preguntan cuando el paciente ya está en la unidad y de por sí sabemos que la consulta odontológica tiende a causar mucho estrés, mucho nervio. ¿Qué pasa? Tenemos que tratar el cuadrante superior o uno de los cuadrantes superiores. Necesitamos una aguja corta. Si tenemos que tratar un diente en inferior para ser anestesiado, necesitamos una aguja larga. Cuando yo hablo de corto o larga, me refiero a esto, a la longitud de la aguja, ¿ok? Entonces, el higienista debe tener ya disponible eh, la aguja, ¿ok? E incluso ustedes cuando ya empiezan a manejar esto, ustedes mismos la cargan, pero si desconocen del proceso o tienen mucho nervio, simplemente le colocan el carpul de anestesia a un lado, la aguja a un lado y la jeringa a un lado, y el odontólogo se encarga de cargar todo esto. Del mismo modo, necesitamos lo que es el kit de fresas. El kit de fresas con el que vamos a hacer el muñón. Recuerden que el muñón es esto. El muñón es la preparación de la corona para que tenga unas medidas estandarizadas y especificadas, ¿ok? Para que pueda tener ese calibre y ese espesor idóneo el cual va a sujetar esa corona protésica. Entonces necesitamos las diferentes fresas, ok, esto se le llama fresa, tiene diferentes formas porque cada una tiene una función para el tallado del muñón. Del mismo modo necesitamos la pieza recta, perdón, la turbina, y al mismo tiempo vamos a necesitar algodones, es decir, el higienista debe tener absolutamente todo esto en la bandeja porque el primer paso es anestesiar al paciente si el diente es vital, ¿ok? Necesitamos anestesiar al paciente. El siguiente paso es el tallado, que para ello necesitamos la turbina, las presas y el algodón para secar o cuidar algunos espacios. Bien, luego de que realizamos el tallado del muñón, de que el odontólogo realiza el tallado del muñón, viene una parte importantísima, realizar la separación de la encía y la línea de terminación. Cuando ustedes están empezando no saben lo que es una línea de terminación. La línea de terminación es esta zona que estoy marcando aquí con el puntero. La línea de terminación no es más que ese espacio donde va a encajar la corona con el diente. Ahí no debe entrar absolutamente nada. ¿Ok? Eso debe tener un sellado completamente perfecto, porque de lo contrario, cualquier bacteria, cualquier hongo, o cualquier partícula de saliva que pueda entrar a la parte interna de la corona, ya fracasa la estructura, ¿ok? Entonces, el tallado debe ser el ideal para que la corona
quede perfectamente sellada. Entonces, con las fresas, que son estas que están acá, nosotros vamos a darle la forma de una línea que es la que me va a hacer ese sellado, ¿ok? Y luego de que ya esto esté tallado, hay tres tipos de líneas de terminación, se clasifican de la siguiente manera: subgingival, yuctagingival y subgingival. Supragingival, yuctagingival y subgingival. La supragingival es esta la que están viendo acá. ¿Por qué supra? Porque queda por encima de la encía. Fíjense que aquí está la encía y aquí está la línea de terminación. Yuctagingivales que quedan a nivel. La línea de terminación y la encía están al mismo nivel. Y subgingival es que la línea de terminación queda por dentro de la encía. ¿Cuál utilizar? Queda a criterio del odontólogo porque cada diente amerita un tipo de línea de terminación específica. Entonces, luego de que la línea de terminación esté ya realizada en el diente, en ese muñón, vamos a seleccionar el hilo. Este se denomina hilo separador. En algunas bibliografías lo van a encontrar como hilo retractor, pero ya eso es un concepto que no se utiliza. Anteriormente se le decía hilo retractor, pero en la actualidad se dice que él no retrae la encía, él la separa. Nosotros no necesitamos retraer encía, necesitamos es separar la encía para exponer la línea de terminación y que se pueda copiar en esa nueva impresión que nosotros vamos a tomar. Entonces, ese hilo separador se introduce en la encía, alrededor de la encía, y queda, no sé si logran ver esta zona negra que está acá, ahí hay hilo separador, ¿ok? Ese hilo separador, hay diferentes técnicas, técnicas al doble hilo, técnicas de un solo hilo. Doble hilo es que utilizamos un hilo de diferente, un hilo de un grosor y otro hilo de otro grosor. Eso es de acuerdo al tipo de diente y a la técnica que usa el especialista. Cuando yo hablo de los grosores, está el triple cero, doble cero, cero, uno, 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? El triple cero es el hilo separador más delgado que existe. El doble cero es un poco más grueso. El cero es más grueso todavía. El uno es muchísimo más grueso. El 2 es extremadamente grueso. Y el 3 es el hilo separador más, pero más grueso que existe. ¿Ok? Entonces, ¿cuál generalmente se usa? Si ustedes preguntan, ¿a cuál usa usted en consulta? Bueno, yo generalmente uso técnica doble hilo y uso triple cero y doble cero. A veces, de acuerdo al contorno de la encía del paciente, tiendo a utilizar doble cero y cero, pero esos son en muy pocos casos. Generalmente utilizo triple cero y doble cero. Entonces, seguido de esto, de que con el empacador de hilo introducimos, ¿ok? El hilo con muchísimo cuidado. Evidentemente la encía debe estar anestesiada. Metemos con muchísimo cuidado el hilo separador y lo contorneamos completo. Procedemos a la toma de impresión funcional. ¿Qué quiere decir la toma de impresión funcional? Bueno, va a ser una toma de impresión que se hace para captar todos los detalles que se tallaron en ese diente y que tiene la boca del paciente para poder empezar como tal la confección de esa prótesis definitiva. Existen dos tipos de toma de impresión: toma de impresión a un tiempo y toma de impresión a dos tiempos. Primero empecemos, antes de explicar las técnicas, vamos a hablar de este material. Esto no es alginato. Para la toma de impresión anatómica necesito que quede claro, se toma con alginato. Para la toma de impresión funcional se utiliza material pesado y liviano, ¿ok? Este material pesado y liviano consta de dos consistencias. Una masilla que tiene su catalizador, que es lo que lo endurece, ¿ok?
Y luego tenemos, este es el material pesado, y luego tenemos el material liviano, que es como una pasta de dientes, que también tiene su catalizador, lo cual hace que endurezca ese fluido. ¿Ok? Entonces, primero, técnica a un paso o a un tiempo. Necesitamos para la técnica a un tiempo 4 manos, porque mientras el odontólogo está preparando el material pesado, el higienista debe estar preparando el material liviano en una loseta. Entonces, una loseta de vidrio es esto lo que ustedes están viendo acá. Entonces, se colocan las porciones de material liviano y nosotros procedemos a preparar el material pesado, que eso es tal cual como si estuviésemos amasando una arepa, ¿ok? Tal cual así. Entonces, en este caso, la compactamos en la cubeta que previamente verificamos en el paciente, chequeamos que sea la cubeta idónea y en ese mismo momento ya el higienista debió haber mezclado exitosamente el material liviano. La colocamos encima del material pesado y la llevamos a boca. La técnica a 2 tiempos es de la siguiente manera. Preparamos el material pesado con su catalizador, la compactamos en la cubeta, llevamos a boca. En el momento en que el material ya endurezca, retiramos. Luego de esto, tomamos el material liviano, lo colocamos en la loseta, mezclamos. A esto se le hacen unas pequeñas muescas, ¿ok? Y colocamos el material liviano y volvemos a llevar a boca. Por eso es que se dice 2 tiempos, porque primero tomas impresión con el material liviano, el material pesado, retiras de la boca, haces las muescas y tomas la impresión nuevamente con el material liviano. Y esa es la definitiva. Ok, una vez ya el material esté copiado y exitoso en la boca, en la cubeta, procedemos a lo que es el vaciado. El vaciado se hace con yeso piedra tipo 4. Las proporciones las mismas, de 100 gramos de yeso, 20 cc de agua. Eso lo mezclamos, vaciamos, todo perfecto, mandamos al laboratorio. Mientras nosotros en la consulta vamos a hacer el cementado del provisional, que el cementado del provisional, como ya lo dije, es una proporción de acrílico que fue confeccionada previamente por ese técnico dental. En el caso de ustedes van a aprender a hacer esto en Senatede para no estar mandando el caso tanto al laboratorio y procedemos al cementado. El cementado lo hacemos con material provisional, cemento provisional, al cual comúnmente por las diferentes marcas, en este caso marca Care, lo llamamos tembón. Mezclamos en otra loseta con una espátula de cemento, mezclamos, colocamos en el provisional, llevamos a boca, sellamos y listo. Llegó la tercera consulta. En la tercera consulta, lo primero que debe tener un higienista son los siguientes instrumentos. Esto lo denominamos extractor de corona. Con esto retiramos el provisional de la boca. Recuerden que el provisional protege al muñón que previamente se preparó en esa segunda consulta. Yo generalmente utilizo pinza mosquito, la cual no hace tanto daño al momento de retirar el provisional. Entonces, de acuerdo a la facilidad o al gusto del odontólogo, el higienista debe tener uno de los dos o los dos a veces. Entonces, este es el extractor de corona, estos son sus diferentes puntas. Ella se engarza en un espacio del provisional y es cuando es expulsado. Bien, en la tercera fase, que es esta la que estamos hablando del uso del extractor de corona. ¿Qué vamos a probar? En este caso, si estamos hablando de prótesis metal cerámica, vamos a probar la estructura metálica. Si estamos hablando de prótesis en disilicato de litio, que es otro material, que es un material cerámico, vamos a probar el bizcocho, ¿ok?
Ya vamos a hablar acerca de eso, pero esto siempre de acuerdo al material que usa el odontólogo. En este caso, tercera fase, vamos a suponer que estamos en presencia de una prótesis metal cerámica, que es la más común, que necesita el odontólogo tenerle al higienista tenerle al odontólogo. La triada, ¿ok? Que es el equipo básico, que ya lo dije: espejo, explorador y pinza, algodones. Acá vamos a tener el micromotor, y no vamos a tener en la turbina, sino el micro, ¿ok? Con la pieza recta. Esto lo llamamos contraángulo y esto lo llamamos pieza recta. Le colocamos en la pieza recta al micromotor, lo instalamos en la unidad, le colocamos la estructura metálica cerca y segura al especialista, y además de eso tenemos a la mano papel articular. ¿Qué va a probar el odontólogo en esta estructura metálica? Que el sellado esté perfecto, que ahí no entre nada, que la punta del explorador ni siquiera pueda penetrar entre la estructura metálica y la línea de terminación. Del mismo modo, llevamos esto a boca, probamos y vamos a ver las distancias que existen. Si la estructura metálica contacta con el diente antagonista, se debe rebajar. Por eso es la, la lámina, para poder ver exactamente con el papel de articular, vemos exactamente dónde puede estar chocando, y con el micromotor y un pimpollo vamos a ir rebajando. Entonces, en esta tercera cita, luego de que todo esté perfecto, de que la estructura metálica esté perfecta, vamos a seleccionar el color. ¿Qué color le vamos a dar a ese diente? Evidentemente tiene que ser el color semejante a los dientes adyacentes, porque ni modo que le vamos a poner un color más claro, pero el paciente tiene los dientes amarillos, o sea, eso no tiene lógica. Entonces, seleccionamos el color en boca, que el paciente esté de acuerdo, y cementamos. Nuevamente, luego de que ya todo esté perfecto, que ya tengamos el color, cementamos el provisional nuevamente con el cemento provisional, lo llevamos a boca y listo. Mandamos el caso al laboratorio, y el caso en el laboratorio nos viene la cuarta fase, que es la denominada prueba de bizcocho. Recuerden, si estamos trabajando con prótesis metal cerámica, la tercera fase es la de prueba de estructura metálica. Si estamos hablando sobre disilicato de litio, la tercera fase, es decir, esa tercera cita, vamos a probar el bizcocho. ¿Qué es el bizcocho? Bueno, es la forma que tiene la cerámica ya con el diente propiamente dicho, que vamos a ver aquí nuevamente el sellado, y que al momento de ocluir no contacte, que el paciente no diga: mira, siento que no muerde. Con eso vamos a necesitar el papel de articular para ver si hay alguna interferencia en alguna zona. Rebajamos nuevamente con el micro y un pimpollo, y si todo está perfecto, mandamos al laboratorio. Y ustedes se preguntarán: ajá, ¿y qué se hace entonces en la cuarta fase en el disilicato de litio? La instalación de la prótesis, porque es un proceso muchísimo más rápido. Entonces, en este caso, como estamos hablando de prótesis metal cerámica, probamos que el bizcocho esté perfecto, mandamos al laboratorio y decimos glacé. El glaseado es el brillo que se le da a la corona. Mientras nosotros con Tembón volvemos a, a cementar el provisional. Y en la quinta fase viene la instalación del provisional, como la instalación de la prótesis fija como tal, la prótesis dento soportada. Entonces, para esto, si el caso es de prótesis metal cerámica, vamos a utilizar vidrio ionomérico tipo 1, una loseta y una espátula de cemento. Las proporciones agua-polvo son 1 a 1, una de polvo, una de líquido. Mezclamos, colocamos en las prótesis y cementamos. Esto requiere de un aislamiento bastante severo.
Si es en el caso de las disilicato de litio, es otro protocolo que esto generalmente no lo doy porque ustedes lo que más ven es casos de prótesis metal cerámica y es lo que necesito que se aprendan más. Todos los materiales e instrumentos que deben tener para estos casos. Entonces, luego de eso, hacemos el cementado de la corona, tomamos las fotos del paciente. Este es un caso mío. Fíjense el caso inicial con el que empecé la clase. Aquí tenemos cómo llega la paciente. Ya aquí yo le había reconstruido el muñón o que le había hecho la línea de terminación. Esto blanco que ustedes ven aquí es cemento que va quedando a lo largo de las citas. Y aquí el resultado final. Vean el perfecto sellado, ¿ok? El color, obviamente la forma en los bordes va a ser diferente porque estamos hablando de que esto es un diente más desgastado, esto es un diente más nuevo, ¿ok? Más nuevo no es un diente nuevo. Y esto es lo que tratamos de lograr siempre, naturalidad. Fíjense esto, no pareciera que fuese una prótesis. Y es como salimos de esto, ¿ok? Fíjense la encía, aquí todavía cómo se sigue recuperando. Y esto es lo que logramos al final de la consulta. ¿Debido a qué? Debido a una buena planificación, trabajar con personas que conocen de los casos y adicionalmente a eso, ¿ok? Que el paciente cumpla. Eso es lo más importante, que todo vaya de la mano. Conocimiento, confianza, ética y valor. Eso es lo que nos va a dar el éxito de los tratamientos. Ya pasando a otro tipo de prótesis, vamos a hablar de prótesis parciales removibles. Recuerden, como lo vimos en la primera clase, esto es la rehabilitación protésica de una prótesis que va a ocupar el espacio de algunos dientes faltantes en boca. Existen dientes todavía, pero hay otros que hay que rehabilitar. ¿Qué vamos a hacer en esa primera consulta? Vamos a tomar primero las radiografías, vamos a ver la optimización de los tejidos, cómo están los dientes, cómo están los tejidos alrededor de los dientes y tomamos una radiografía panorámica para evaluar la densidad ósea de todos esos dientes, la densidad ósea del hueso maxilar y mandibular y ver el estado de esos dientes. En la toma de impresión anatómica, que es cuando ya el paciente acepta el tratamiento, le gusta la planificación del caso, hacemos lo mismo que ya habíamos comentado. Hacemos la toma de impresión con alginatos, los cuales son los pasos que anteriormente había mencionado. Hacemos la visualización del vaciado que esté en óptimas condiciones. Hacemos el vaciado con yeso piedra tipo 3 que ya sabemos que son por 100 gramos de polvo, que es el yeso, 20 cc de agua. Entonces, en esta segunda fase, vamos a mandar al laboratorio. ¿Qué me tiene que entregar el laboratorio? Lo que se conoce como cubeta individual. Ya entendemos que aquí esto es una cubeta universal. La cubeta universal que puede ser metálica o puede ser de plástico. Y acá vamos a tener la cubeta individual. ¿Qué es una cubeta individual? Es una cubeta netamente del paciente. Es una cubeta que se confeccionó en base a esa primera toma de impresión. Entonces, en base a esto, lo que vamos a hacer en esa segunda consulta es tomar la impresión funcional, ¿ok? Pero a través de la cubeta individual, la que me va a dar un mejor copiado de las estructuras dentarias y mucosas. Esto lo hacemos particularmente yo, Carl López y muchos odontólogos aquí en Venezuela, lo hacemos con alginato siliconizado. Hay otros que utilizan material pesado, que es el mismo que se utiliza para prótesis dentosoportadas, pero esto siempre va a depender de las estructuras, cómo estén esas estructuras dentarias en la boca del paciente. Yo para más comodidad del paciente utilizo alginato siliconizado, que es otro tipo de material que ustedes van a ver en materiales dentales.
Entonces, tomé la impresión con alginato siliconizado. Veo, chequeo que todo haya quedado bien y vacío. Previamente a esto, a la toma de impresión funcional que se hace con la cubeta, se realizó para la prótesis parciales removibles. Existen dos tipos, prótesis metálicas y prótesis acrílicas. Las metálicas necesitan tallar unos descansos en los dientes pilares. ¿Qué es un diente pilar? Es un diente que va a soportar esa prótesis removible parcial. Entonces, ¿quiénes son aquí, en este caso, los pilares? Este molar, este canino, este canino. Este diente puede ser pilar, hay que ver la radiografía, ¿ok? Pero por el tamaño no debería, porque sería demasiado peso para él. Esto es simplemente un ejemplo. Pero en el caso de que tengamos un molar más grande, esto es una condición anatómica que vamos a ver más adelante en radiología. No quiero abordarlos con eso ahorita porque es mucha información. Pero imaginemos que tenemos un molar del mismo tamaño que este. Si sería nuestro pilar, entonces tendríamos ya uno, dos, tres y cuatro pilares que serían perfectos para nuestra prótesis. Entonces, esos pilares deben ser tallados, ¿ok? Con unos descansos. ¿Qué es un descanso? Un descanso es adelantándome acá, un descanso, señores, es esto. Es un tallado que se hace en el diente de forma triangular, donde vamos a eliminar parte de la estructura anatómica del diente, tan solo unos milímetros, ¿ok? Para poder descansar ese tope metálico con los ganchos en ese diente pilar. Eso es un descanso. ¿Y cuándo lo tomamos? En la segunda cita, ¿ok? En la segunda cita, antes de tomar la impresión funcional, nosotros tallamos esto. Es decir, primero se talla y después se toma la impresión funcional. Entonces, todo está listo, copiamos todo, eh, los descansos se ven perfectos, el vaciado quedó perfecto, el modelo quedó perfecto, mandamos al laboratorio. ¿Qué me va a mandar el laboratorio? Bueno, ya les hablé que existen dos tipos de prótesis removible, prótesis metálica y prótesis acrílica. En este sentido tenemos, esta es la prótesis metálica y este es el tipo de prótesis acrílica. Esto ustedes lo van a conocer como PPA y esta la van a conocer como DPR o PPR. DPR, dentadura parcial removible, PPR es prótesis parcial removible, ¿ok? Entonces, en esa tercera consulta vamos a probar los denominados rodetes, que es básicamente esa altura que va a tener ese registro de mordida que vamos a observar en el paciente, donde van a ir enfilados esos futuros dientes. Vamos a necesitar una triada, los rodetes, que son los que nos llegan del laboratorio, y nuestra guía de colores para la selección de color. Las grapas, a veces depende si vamos a rehabilitar sector superior y sector inferior, donde existen zonas con mismos dientes a rehabilitar, es decir, dientes posteriores, superiores e inferiores, necesitamos grapas para fijar esos rodetes. Entonces es bueno que el higienista los tenga cerca para cuando el odontólogo lo pida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando yo les digo registro de mordida, ¿qué es lo que vamos a chequear en los rodetes? Es esto. Nosotros colocamos los rodetes en la boca del paciente y le pedimos al paciente que cierre. Esto es un caso mío. Entonces, le pedimos al paciente que cierre, él tiene que morder como habitualmente lo muerde y en base a ese registro mandamos al laboratorio, ya después de haber seleccionado el color del diente. Y nos llega esto que está acá. En nuestra cuarta cita, que es nuestra cuarta fase, vamos a probar el enfilado, ¿ok?
Este enfilado dentario no es más que los dientes acrílicos puestos donde vamos a observar que todo esté en perfecto estado. Para esto necesitamos papel articular. Por si acaso hay algún contacto, lo rebajamos. Cuando yo digo de rebajar con pimpollo, hablo de esto. Y con gomas, hablo de esto. Generalmente se utilizan muchos pimpollos. Para esto, si vamos a utilizar pimpollo, utilizamos micromotor y pieza recta. Aquí donde está este, eh, esta, mm, este tubito metálico, bueno, se introduce esto que está acá. Entonces, logramos chequear absolutamente todo, que todo esté en armonía, que el paciente se sienta a gusto, que al morder la sienta bien, la sienta cómoda, y si todo está perfecto, mandamos al laboratorio. Y llegó nuestra quinta fase, que es la instalación. ¿Qué vamos a hacer en la instalación? Bueno, en el caso de que sea PPA o DPR. En el que sea DPR, ajustamos ganchos, activamos los ganchos, instalamos papel de articular, revisamos mordida, que todo esté perfecto, listo. Si es PPA, prótesis parcial acrílica, igual hacemos el mismo procedimiento, papel articular, vemos ganchos, ajustamos, probamos mordida y listo. Si ustedes se fijan acá, la línea media no coincide con esto, pero es complicado debido a que el paciente, como presenta dientes naturales en boca, este diente, ¿ok? Está más hacia distal y este más hacia mesial. Entonces, esto hace que toda nuestra mordida quede un poco desviada. Sin embargo, para detalles, esto es para detalles odontológicos, pero para detalles funcionales, la prótesis está en perfecto estado. Entonces, ¿qué necesitamos? Si necesitamos ajustar mordidas, si necesitamos rebajar en algunas zonas donde le moleste al paciente con el acrílico, pimpollo, pieza recta, rebajamos y listo. Esto es como puede quedar. Fíjense cómo es una PPA, ¿ok? Y cómo es una DPR. Estos son los diferentes tipos. Hablando un poco más de los descansos, entonces pasamos a nuestra prótesis muco soportada o prótesis totales. Estas prótesis totales van a ser de tipo bimaxilar o monomaxilar. Las bimaxilar van a ser aquellas prótesis a rehabilitar sobre un espacio de dentulo total superior e inferior. Fíjense que aquí no hay nada de diente. Este es un caso que me llegó a mi consulta. Monomaxilar es zona edéntula, edéntulas que no hay dientes, zona edéntula de un maxilar, es decir, maxilar superior o maxilar inferior, pero es una zona completa que está sin dientes. La otra tiene dientes, ok, puede tener algunos dientes como puede tener todos, pero tiene dientes. Eso es monomaxilar. Entonces, nosotros necesitamos para ello una radiografía panorámica y en base a eso vemos la densidad ósea, el pronóstico y la planificación del caso. Y si el paciente accede a nuestro plan de tratamiento, hacemos la toma de impresión. Toma de impresión que es siguiendo los mismos pasos que repetí en la primera fase. Ok, para esto les presento ciertos instrumentos que ustedes van a ir conociendo a lo largo de su carrera. Esto se llama articulador de bisagra. Esto es importantísimo su uso para los tratamientos protésicos. El articulador de bisagra me simula dos movimientos importantes de la cavidad bucal: apertura, cierre y una que otra movilidad lateral, pero más que todo apertura y cierre, ¿ok? Esto es un instrumento que vamos, bien lo acabo de decir, a utilizar muchísimo en prótesis.
Entonces, cuando yo les hablo a ustedes, el caso tiene que ser montado en articulador, en este caso articulador de bisagra, se refiere a esto. En este articulador se montan los modelos, se coloca el yeso, todos estos procesos, muchachos, ustedes los van a ir viendo poco a poco a lo largo de su carrera. Fíjense acá, esto es una fase de enfilado, ¿ok? Donde estamos probando una monomaxilar superior y una parcial inferior. Vean los dos tipos de prótesis que podemos tener en un solo paciente. Y esto que está acá es el articulador semiajustable. Esto es el anillo de la odontología en el área protésica. Todos los tratamientos protésicos, más que todos complejos, son montados, son probados acá porque esto nos va a dar la garantía de que el caso va a ser exitoso. Cuando yo digo montado, queda en este sentido, ¿ok? Entonces, pasamos de, hacemos un recuento, de esta toma de impresión. Mandamos al laboratorio, el laboratorio nos va a mandar la cubeta individual. La cubeta individual es básicamente esto, ¿ok? Es una cubeta del paciente que me va a copiar los tejidos completos del paciente y vamos a realizar la impresión funcional. Entonces, para la segunda fase, que es esa segunda cita de rehabilitación protésica total, que necesita ubicar la higienista modelina, que la modelina es un material tipo cera que se derrite en este sentido, ¿ok? En los bordes de de la cubeta individual y se va probando en la boca del paciente. Esto con la finalidad de hacer un copiado y sellado de los tejidos, ¿ok? Y que de esa manera podamos garantizar el éxito del tratamiento. Entonces, tenemos todo. Hicimos el abordaje de la cubeta individual con la modelina. Para ello necesitamos derretir esa modelina porque si se fijan, ¿ok? Esta barrita hay que derretirla para poderla colocar a lo largo de la cubeta. Necesitamos mechero, alcohol, loseta y mercaptano. Es un tipo de material de impresión funcional para prótesis total. En este caso, el mercaptano lo mezclamos en la loseta, lo colocamos en la cubeta, lo llevamos a boca y copiamos. Mandamos al laboratorio ese modelo ya vaciado con las medidas que les dije desde el principio y que les he estado recordando. Mandamos ese modelo y el laboratorio me va a mandar en esa tercera consulta los rodetes. ¿Qué voy a evaluar yo en los rodetes? La mordida del paciente. Los rodetes deben tener unos milímetros exactos que yo en consulta, o sea, el odontólogo en consulta va a ir modelando de acuerdo a la mordida del paciente. Para ello es necesario tener una platina de Fox y una regla. Con la regla, con la platina de Fox, vamos a ver la simetría, ¿ok? Y con la regla vamos a realizar unas guías que van a ser la guía de soporte del técnico dental para ese enfilado protésico. Hacemos la selección de color, hacemos todas nuestras guías, colocamos las grapas es para fijar esos rodetes y mandamos al laboratorio. El laboratorio en esa cuarta fase me manda el enfilado. Vean cómo todo va agarrando forma. Vean cómo todo tiene un sentido. Esto es un caso que me llevó a mi consulta. Vean el resultado. Vean esta belleza. Hermoso. Vean incluso cómo el técnico protésico me hace simula lo que es una encía y lo que es un frenillo. Es hermoso el proceso. Entonces aquí que voy a probar yo la mordida del paciente y la armonía facial, que todo esté lo más natural posible para devolver esto
una sonrisa completamente espontánea y natural en la paciente. Para ello yo voy a necesitar papel de articular para ver que todo está correctamente, para ver qué lados hay que desgastar, pimpollo y micromotor. Desgasto en esas zonas muy puntuales que me marca el articulador, el papel de articular, y si todo está perfecto, mando al laboratorio. En la quinta fase que vamos a hacer, la instalación. Fíjense este caso fue el primerito, este que está acá, así, luego de pasar por un tratamiento quirúrgico para eliminar todos estos desniveles del paciente. Fíjense cómo me llegó en la primera consulta con esta prótesis que tenían más de 40 años con él y el resultado final. Un acrílico que no me gustó mucho en su momento, pero es que el paciente se negó a tener un acrílico de otro color, quedó ya a medida de él y se hizo de esa manera, a escogencia de él y se hizo de esa manera, pero hay otros resultados. Fíjense, este caso, este es uno de mis favoritos. Déjenme ponerle play. Si llega la paciente llega para ser rehabilitada protésicamente para prótesis totales, ella tiene dientes remanentes, tiene dientes en boca, pero dientes que están comprometidos periodontalmente de forma grave y que no tienen salvación, porque además la paciente sufre de episodios continuos de artritis y esto ha hecho que ella tenga estos niveles óseos y además de eso, más la artritis, la enfermedad periodontal. Entonces se le indicó prótesis total bimaxilar y pasamos de esto a eso. Armonía, estética, función. Una paciente que ha ido constantemente a consulta para hacerle su chequeo, para hacerle sus ajustes protésicos que siempre hay que hacerle, pero fíjense, resultado. Y esto es lo que yo trato, que el higienista que se forma en Senatede esté a la par, que sepa y conozca de cada procedimiento para lograr el éxito y la conformidad de esos pacientes. Fíjense, esto fue mi primer caso protésico que hice recién egresada. Vean la, la expresión corporal del paciente, miren su mirada, vean, vean cómo tiene sus gestos, vean todo, vean esa tristeza que puede transmitir esta foto, pues vean el reborde del paciente, ok, prótesis, el caso es para prótesis total bimaxilar, así me la entrega la técnico dental, parece otra persona, ok, pasamos de esto a esto, armonía, función. Este señor, recuerdo que me llamó de un restaurante y me dijo, me estoy comiendo una chuleta y las prótesis no se me mueven y no se me caen. Ese señor estaba hiper feliz. Entonces, es lo que trato. Fíjense, esto no es uno de mis casos, esto fue un caso que yo instalé antes, una semana antes de pandemia. No es mi caso favorito y siempre así como coloco cosas que me agradan muchísimo y lo resalto, también coloco lo que no me gusta. ¿Qué no me gusta aquí? Ese color. Esto no tiene flash. Y miren cómo se ve. Esto es el tono más blanco de toda la guía de colores. ¿Por qué no me gusta? Por lo blanco, eso no es natural, pero la paciente lo quería de esa manera. Entonces, eh, no, tuvimos que hacer el caso dos veces porque con el color que yo había escogido la paciente no se sentía a gusto y tuvimos que hacer un segundo tratamiento que es con el color que quería la paciente. Fíjense acá cómo tenemos este y este fue el resultado. Cuando yo hablo de naturalidad, hablo de esto. Los dientes blancos como estos no existen. Existen
en carillas, existen en revistas. Esto es lo natural, lo armónico, y esto es lo que yo busco. Fíjense acá cómo logramos obtener estas imperfecciones que están acá, pero que gustan tanto a un paciente para ser rehabilitado protésicamente y tener unos resultados favorecedores y exitosos. Y esto es básicamente todo.